La crisis financiera y su corolario fundamental, la restricción de crédito, es el problema más urgente, es el problema más grave y agobiante para todas las empresas y para la economía española en general. Pero además de esta urgencia de la crisis financiera, esta misma se superpone sobre otro problema que veníamos arrastrando en España y lo que los economistas le hemos venido a denominar el agotamiento de un modelo de crecimiento o de un patrón de crecimiento. De tal forma que, desde mi punto de vista, en el supuesto de que las medidas de rescate tengan éxito, la crisis continuará y los problemas seguirán existiendo mientras que en este país no se aborde ajustes y reformas estructurales de una cierta profundidad. Voy a exponer esa situación en la primera parte y en la segunda le hablaré de la política económica. El patrón de crecimiento que hemos tenido en la última etapa económica, la que arranca del año 95 hasta nuestros días. Pues bien, lo que hay que decir es que esa etapa, desde el año 97 hasta del año 95 al año 2007, la economía española ha tenido un periodo extraordinario de crecimiento. Unos años más, otros años menos, pero hemos venido creciendo a un 3,7% anual el Producto Interior Bruto, un crecimiento superior al de nuestro entorno, lo que nos ha permitido aproximarnos a la media de la Unión Europea, de los países más desarrollados, converger con esos países e incluso superar la media en términos de renta per cápita del conjunto de Europa. Además de ese crecimiento económico, desde el año 94 hasta la primavera de este año se han creado en este país 8 millones de puestos de trabajo, algo absolutamente extraordinario y que no tienen precedentes relativos en este país ni tampoco en otros países desarrollados. Pero también conviene, además de hablar de este éxito y de ese encantamiento, de algunos de los rasgos de ese patrón de crecimiento, que desde mi punto de vista los más significativos son los siguientes. Por el lado de la oferta, el que hemos crecido apoyándonos fundamentalmente en la dinámica del sector de la construcción y el sector inmobiliario. Como todos sabéis, hemos tenido una fuerte expansión de la construcción residencial. La construcción ha venido a significar en España el 12% del Producto Interior Bruto. Pensar que en un país desarrollado, estable, la construcción significa en el conjunto de su economía el 5, el 6%. La demanda, lo más característico de esta etapa ha sido la expansión extraordinaria del consumo. El consumo privado de las familias ha aumentado extraordinariamente y también ha aumentado el consumo público, no tanto del Estado, de la Administración Central, como muy especialmente ha habido un aumento del gasto corriente de las administraciones regionales y de las administraciones locales. ¿Cuáles son las implicaciones de este esquema de crecimiento, de este patrón de crecimiento que hemos tenido en la fase de expansión? Bueno, pues por una parte la tendencia a la sobreoferta inmobiliaria. El desequilibrio fundamental, no obstante, de ese modelo de crecimiento es que la demanda agregada de la economía española, es decir, lo que consumimos más lo que nos gastamos en inversión, supera ampliamente la producción nacional y, consecuentemente, la renta nacional. Último año, la diferencia es superior al 10%, es decir, estamos gastando en consumo e inversión bastante más de las rentas que generamos. Consecuentemente, necesitamos endeudarnos, necesitamos endeudamiento externo para mantener ese modelo de crecimiento, ese modelo de expansión. Otro rasgo de la dinámica que hemos tenido es la pérdida de competitividad año tras año de la economía española. Pérdida de competitividad por diversas razones. Por una parte, por la elevación mayor de los precios. Todos los países producen bolígrafos. Lo que ocurre es que nosotros lo producimos cada año un 1% más caro que nuestros vecinos. Pérdida de competitividad porque la base de la productividad, componente determinante de la competitividad a largo plazo, en España, pues como he dicho antes, apenas crecía, tasas cercanas al cero. Y pérdida de competitividad
porque nos hemos dedicado prioritaria y mayoritariamente a actividades productivas escasamente cualificadas sobre bases tecnológicas o de conocimiento y capital humano cualificado. Por el contrario, por tanto, no nos hemos dedicado con mayor intensidad a otras actividades que, dado nuestros niveles de precios-costes relativos, podrían ser más competitivas en los mercados internacionales. Como consecuencia de esos desequilibrios, hemos generado un permanente desequilibrio en nuestra balanza de pagos por cuenta corriente. El déficit, 10,5% del Producto Interior Bruto, es el mayor en términos relativos de todo el mundo desarrollado. Unas necesidades de financiación externa del orden de 100.000 millones anuales y un elevado endeudamiento de las familias, 990.000 millones en este momento, y también de las empresas. Lo presente es un momento para un pacto entre los partidos políticos, al menos entre los grandes partidos políticos, entre empresarios, sindicatos, y yo invitaría desde luego a las comunidades autónomas también de ponerse ese pacto, porque son los agentes fundamentales del gasto y en muchos casos del derroche. Pero, insisto, y os preocupa un poco más, resuelta la crisis financiera, nos quedan desajustes macroeconómicos, pero resueltos los desajustes macroeconómicos, esto no se ha resuelto, porque seguimos produciendo ladrillo, que es lo que sabemos hacer. Simplifico, sin duda, ¿no? Hacen falta reformas estructurales que modifiquen o ayuden a modificar nuestro patrón de crecimiento, ¿no? Esas reformas estructurales, cualquiera de nosotros podríamos hacer un enunciado, nos ponemos a pensar y tendríamos un listado de posibles reformas importantes que hay que hacer en este país. Yo creo que esas reformas, los fundamentales, tienen que afectar a los factores que determinan el crecimiento económico. En primer lugar, al factor trabajo. Reformas para que tengamos trabajadores más cualificados, para que de nuestro sistema educativo egresen personas más adaptadas a las necesidades del sistema productivo, a las nuevas tecnologías. Reformas difíciles de hacer. En segundo lugar, reformas para incentivar la inversión productiva. Hay actuaciones fiscales que pueden ser, en este caso, bastante más fáciles, que animen al ahorro y a la inversión. En tercer lugar, como factor, estímulos al tópico del I más D más I. Esos estímulos existen, una amplia panoplia nacional, comunitaria, andaluza e incluso de cualquier ayuntamiento que se precie en fomentar la I más D más I. Desde mi punto de vista, yo quitaría gran parte de esa panoplia y lo que quitaría de camino los desincentivos que hace que los empresarios no se sientan llamados a innovar y que fuese el mercado operando bien, porque no tienen incentivos perversos, lo que obligase a los empresarios a innovar porque no tienen más remedio, porque sería el determinante de su capacidad competitiva. Pero en fin, yo la reforma la extendería a muchas más cosas, al mercado del suelo muy particularmente, que ha sido tan determinante del boom especulativo inmobiliario, de los elevados costes del suelo y de algo para mí fundamental, de la desviación de la energía y de la creatividad empresarial hacia ese sector en detrimento de otras actividades de mayor riesgo, de mayor complejidad tecnológica y abierto a mercados internacionales, ¿no? Un mercado tan hiperregulado como el sector, como el del suelo y el del urbanismo, no ha impedido el fenómeno de la burbuja inmobiliaria, como no ha impedido ni muchísimo menos todos los casos de corrupción urbanística que conocemos y lo que queda por debajo del iceberg, los que están por conocer. El sistema regulatorio, evidentemente, en el mercado del suelo y el urbanismo es un desastre. Hay decenas de normas que lo regulan, no falta regulación. Es como antes se señalaba con acierto, no se trata de regular más, se trata de regular mejor, Pues eso ocurre también. Reformas en algunos sectores productivos para que la competencia funcione mejor.
el sector de la energía, el sector del transporte, el sector de la distribución comercial, muchos que hay que introducir mayor competencia en colegios profesionales, en muchas otras cosas, en farmacia. Reformas en el mercado de trabajo para que sean más flexibles y se adapten más a las necesidades, para que permitan incorporar a esos centenares de miles de jóvenes preparados que no pueden acceder a un puesto de trabajo porque están ocupados por personas que defienden humantinamente su puesto estable y de por vida. Reforma en las administraciones públicas, sin duda, para que hagan lo que tienen que hacer. Fundamentalmente las administraciones que conocemos más cercanas, que es prestar servicios a los ciudadanos. No es hacer política ni grandes discursos, sino producir lo que tienen que producir. Servicios ágiles y que sean eficientes. Son tiempos difíciles, pero sin duda también, y es real, la economía española tiene fortalezas. La primera fortaleza, en la que en estos días se reitera en ese rosario pedigüeño para entrar en la reunión del 15 de noviembre. Somos la octava potencia económica del mundo. No somos Zimbabue, ni somos Perú, somos la octava potencia económica del mundo. Pero además de eso somos los quintos inversores del mundo en inversión internacional. Y lo que es más importante, y les aseguro que no lo hago aquí porque seáis empresarios, lo que ha cambiado también en estos años de forma radical ha sido el sistema empresarial, el tejido empresarial. Hoy nos encontramos con un tejido empresarial muchísimo más robusto que hace 15 años, muchísimo más fuerte, con empresas muy cualificadas, algunas de ellas, un grupo importante de ellas, que participan en los mercados internacionales con una competencia temida en muchísimos sectores por la competencia de las empresas españolas emergentes, y que es, sin lugar a duda, probablemente uno de nuestros principales activos. Pero también es activo un sistema financiero, también se ha señalado con anterioridad y es continuamente reiterado, fuerte, sólido, bien regulado, o mejor regulado al menos que nuestro entorno, y con un sistema de supervisión adecuado. Y también es cierto que tenemos unas finanzas públicas saneadas, cierto que ya hay un déficit este año, pero el ratio de deuda pública en relación con el PIB de España, en torno al 37%, es de los más bajos del mundo y de Europa, donde hay países que tienen un 160% de deuda pública en relación con el PIB, lo cual nos da un cierto recorrido financiero a las arcas del Estado. En fin, termino. Quiero creer que la extraordinaria y potente operación de rescate financiero que se ha puesto en marcha haya sido un elemento de conciencia y de decisión por parte de los responsables públicos, que ante situaciones graves hay que actuar con contundencia. Y quiero creer que la misma conciencia que se está teniendo de la dificultad y gravedad de la crisis financiera es sobre la crisis estructural, esta de patrón de crecimiento que tenemos, y que pueda propiciar ese deseable, estimo, acuerdo por encima de las posiciones e intereses de partidos políticos o de los sectores a los que anteriormente he referido. Que así sea. Muchas gracias por su atención.